Bueno, el último domingo de octubre, y con qué velocidad está yendo el año, es impresionante. Vimos cómo en Lucas algunos acusaban a Jesús de que sanaba y hacía milagros en el nombre de demonios. También vimos a una mujer que lo bendijo. Y había un tercer grupo que vamos a tratar el día de hoy, de los que estaban allá. Algunos de estos espectadores de Jesús pedían señales. Paren ustedes la antena, porque yo conozco a muchos que han pedido señales. Algunos ya no están con nosotros, pero hasta el día de hoy hay muchos que piden señales para creer en Jesucristo. Así que este mensaje es para ustedes. Allí había muchos que pedían señal del cielo como prueba de que Jesús en realidad era el Mesías. Jesús se dirige a este grupo, a este segmento de la muchedumbre, y primeramente se les afirma una cosa: no se les dará señal ninguna, excepto la señal de Jonás. Como ustedes saben, a Jonás se lo tragó un pez. Ojalá que parte de esa señal no les corresponda a ustedes. Y el pez, Jonás estuvo en el pez, si se acuerdan, 3 días y 3 noches, que le fueron suficientes para darle una convicción certera de que tenía que hacer la voluntad de Dios en el lugar que Dios lo había mandado, porque él salió huyendo, como se acuerdan de esto. Entonces podemos decir que después de esta motivación tan especial, ya ves que Dios tiene la mira exactamente en la motivación que tú necesitas. Pues Jonás fue y predicó a Nínive. Jonás hizo un trabajo excelente. Mejor dicho, el que hizo el trabajo bueno fue Dios. Ya tenía a todos los ninivitas listos, dispuestos a oír una palabra simple, clara, sin complicaciones. Arrepiéntanse o en 40 días van a ser destruidos. ¿Está algo de dificultad en eso? Parece que a ellos no les costó ninguna dificultad asimilar esto. Y siendo lo suficientemente claro y fuerte Jonás, vemos que se produce un arrepentimiento nacional. Así que todos los hombres de Nínive, las mujeres y obviamente los niños, creyeron a Dios. Dice la palabra que aún proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio del menor al mayor, o sea, de arrepentimiento completo. Aún el rey hizo que se proclamara en su reino que el ayuno fuera riguroso para hombres y animales, que ni siquiera tomasen agua, y que clamasen a Dios fervientemente, y que se convirtiera cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. Este mensaje también es para Cabo San Lucas, hay mucho rapiñero en este pueblo, así que sin duda se tienen que arrepentir de sus malos caminos. Comprendieron entonces que Dios tenía ira contra ellos y tuvieron miedo de morirse. Dios vio, y la palabra dice, y usa esta dicción específica para que nosotros tal vez nos quedemos patinando, y dice, y Dios se arrepintió. Así está escrito, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hay mucho que decir con respecto a esto, pero no les voy a decir más, cada quien que se quede con su criterio, porque Dios no es parecido a nosotros para tener un entendimiento ni un doble parecer. Para algunas gentes, cuando alguien cambia de opinión, inclusive hasta dicen tienes doble entendimiento.
Pero si vemos, hasta Dios puede cambiar de opinión. Esto es una cosa real. Sin embargo, Dios, de la manera como nos los presenta, es para que nosotros entendamos. No es que Dios, siendo omnisapiente, pues Él sabe todas las cosas. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad ante Él definitivamente. Y ante tales evidencias como las que estamos viendo hoy, Dios quiere que entendamos que cuando la invitación viene de Él y abre tu mente y tu corazón para que tú te arrepientas, y tú te arrepientes, pues Dios perdona tus pecados, sana tu tierra, como está escrito en varios lugares de la palabra. Así que pues aquí hubo gracia, hubo perdón. Recuérdense que el mensaje de juicio, como este de Nínive, no hay duda que era un mensaje de juicio, un mensaje que buscaba la reconciliación. Hace que se arrepienta Nínive y ahí aparece por encima de todo la misericordia de Dios. Entonces ahí pregúntense, ¿se arrepentirá Dios? Pues si tú te arrepientes, probablemente te abrace con toda su fuerza como tu hijo. Y eso va a ser por algo que Él tiene preparado para ti, por supuesto. Pero bueno, ahora si regresamos allá con los judíos de ese día tenían más luz que nunca en toda su historia ante ellos. Como dice la palabra en Hebreos, con respecto a la luz que vamos a leer ahora en el texto, tenían enfrente de ellos a Dios, a alguien que se encarnó en Jesucristo, que Él es el heredero de todo y por quien Dios hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, dice Hebreos, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Y bueno, ni aún así fueron capaces de reconocer en Jesús al Mesías de Dios. Vamos a Lucas, que es el texto. Leemos un poco. (11:29) es el texto. Y dice la palabra: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Dice el Señor, concluyendo esto: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esta es palabra de Dios. Como vemos, pues allá no fueron capaces de reconocer a Jesús, que era mayor que cualquiera de los que acabamos de mencionar. Por esto que vimos en el texto,
notamos que Jesús tenía poca paciencia con aquellos que reclamaban señales religiosas, porque aparte de ser una actitud fastidiosa, era hipócrita su actitud. Jesús sabía que ningún tipo de prueba o señal al final provocaría la credulidad de la gente en él. A este punto les tengo que referir, aquí teníamos con nosotros hace algunos años a un hombre, que algunos sabrán su nombre y otros nada más el del ejemplo, que dijo que él se convirtió, él no se quería convertir obviamente, como tú comprenderás, pero que un día estaba en el aeropuerto y se necesitaba ir a algún lugar y le cancelaron el vuelo y su cita era absolutamente importante para él y ya no había posibilidad de que hubiera otro vuelo. Y entonces sí, le dijo al Señor: Señor, si tú haces que me vaya hoy y llegue a mi cita a tiempo, voy a buscar de ti. Y ¡punk! De alguna manera el avión se compuso, lo regresaron, lo programaron y ya llegó a tiempo. No sé si fue por otros lugares o lo que sea, pero sí llegó. Y él daba testimonio a esto. Ese hombre ya no está con nosotros. Y digo, no más en esta iglesia, sino con la iglesia conocida de Dios, no se encuentra hasta el día de hoy. También sé de muchas gentes, algunos de ustedes sentados aquí, que le piden pruebas a Dios y que dicen: si Dios me da una prueba, voy a buscarlo. Dios, si me salvas de esta, sí que por la Virgencita te busco. Bueno, pues eso está equivocado, evidentemente, ¿no? Porque Dios no tiene mamá. Dios es eterno, el principio y el fin. Y las religiones que enseñan que la mamá está arriba de Jesús, pues están equivocadas. De cualquier manera, hay gente que sí he oído, que me han dicho, me han comentado como parte de su experiencia, que le han pedido a Dios señal. Lo que quiere decir que no han leído Lucas bien. Dios no tiene tanta paciencia con la gente que le pide señales a Dios, y dijo que la única señal que nos iba a dejar era la señal de Jonás. Bueno, creo que la señal de Jonás está bien clara. No es que se los vaya a comer un pez, sino que al oír la palabra del Señor, de advertencia, de juicio, porque juicio es lo que necesita nuestra vida lejos de Dios, nos arrepentimos. Esa es exactamente la señal buena. Entonces, la actitud que vemos de los judíos contrasta terriblemente con muchos del Antiguo Testamento, de gentiles que creyeron teniendo aún mucho menos evidencias que las que tenían los judíos enfrente. Hoy los judíos mesiánicos, pues no sé qué buscan. Los judíos realmente se aferraban a todas sus maneras de adorar a Dios, a todo el costumbrismo religioso que tenían, y perdieron al Mesías aún conociendo las profecías. Por esto Jesús refiere dos ejemplos históricos del Antiguo Testamento de paganos que se arrepintieron y creyeron en el Dios de Israel. Por ello, leíamos, tanto la reina del sur, también conocida como la reina de Saba, una reina exótica, como los hombres de Nínive, se levantarán en el juicio contra aquella generación malvada e incrédula, dice, y la condenarán. Así Jesús estimula la fe de muchos y por el otro lado avergüenza a los incrédulos, ya que en contra de esa generación había un énfasis de confrontación y juicio, pero también había gracia, y el Señor en esto abunda, ya que teniendo aquellos su oportunidad, una oportunidad dorada que esperaban por siglos para ver lo que los reyes y profetas desearían ver y no vieron. El tema es claro: Jesús
resalta la necesidad que hay de creer, la capacidad de creer que tuvieron los gentiles, en contraste con la dureza, una dureza especialmente reticente de los judíos. En este texto se repite 2 veces la frase clave. Y he aquí uno que es mayor que Salomón, que es mayor que Jonás, que es mayor que cualquiera que tú puedas pensar. Y se da el énfasis entonces en la identidad de Jesús como Mesías, Dios mismo, Dios encarnado, es el que demandaba a través de sí mismo, como Mesías, como Cristo, pero ellos no lo vieron. Al grado tal, como veíamos, que lo declaraban que estaba endemoniado. Gente así no necesita señales, sino un quebrantamiento real de su ser para reconocer las obras de Dios y en ellas al Mesías. Yo doy gracias a Dios de que Él nos facilita cualquiera de las cosas que necesitamos para que estemos quebrantados ante Él. En ese viento de tempestad que ejecuta su palabra, el Señor se lleva todo lo que no necesitas, visible e invisible. Arrasa con el orgullo, arrasa con la ira. La ira humana no es nada ante Él, ante su fuerza. Y nos lleva a un lugar donde realmente nos encontramos verdaderamente ante Él mismo. Aquí vemos en el texto que, en la segunda parte que leímos, Jesús concluye y muestra el contraste entre la luz y las tinieblas, porque ya evidentemente con Él había gente que estaba en las tinieblas de manera muy seria. Y inicia con una reflexión en lo que leímos. Y dice, nadie en su juicio pondría una lámpara oculta, pues de lo que se trata es de que ilumine. Bueno, y a lo mejor aquí a alguien le gustaría tener una lámpara de esas de baterías abajo de su cama, ¿no? Para ver si no se escondió ahí alguien inapropiadamente. Pero en ese tiempo no había lámparas de pilas. Las lámparas eran de teas de brea, eran lámparas que quemaban. Nadie ponía una lámpara en un lugar no adecuado porque se iba a quedar sin casa, se iba a quedar sin posesiones y iba totalmente el propósito a desvirtuarse. Nadie en su juicio la pone en lugar oculto. Por lo tanto, este lugar adecuado es el que se busca, un lugar estratégico. Luego Jesús dice, en términos de metáfora, Jesús le gusta mucho hablar metafóricamente, como ejemplos, y dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. O sea, que de alguna manera somos lo que vemos. No vemos lo que somos. De alguna manera somos lo que vemos. En este caso que nos ocupa, la vista debe haber iluminado el corazón y la conciencia. En ese tiempo que leemos, se tenía la creencia equivocada que la luz era emitida por el ojo y por eso se podía ver. En vez de que la luz entra al ojo, pero a pesar de ver las maravillas de Dios, su corazón se endureció, por lo que permanecieron en tinieblas. Jesús es la lámpara enviada por Dios para iluminar el camino de la humanidad. Hoy en día, la lámpara del conocimiento, la lámpara del humanismo, pelea y batalla incansablemente contra las enseñanzas de Jesús. Y hay gente que a todos los anuncios de periódico, a
a toda publicidad, dice: yo doy gracias a Dios por ser homosexual. Es el señor que dirige el APO. Eso dice. Es el mejor regalo que he podido tener. O sea que están queriendo darle luz a las cosas de manera contraria a lo que dice la palabra del Señor. Y estamos en un día peligroso, donde se han infiltrado muchísimos pensamientos de hombre, muchísimos, a todos los ámbitos. Y están queriendo desvirtuar, están queriendo desviar a los inconstantes. Y hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para estas cosas. Juan dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa generación donde Jesús vino como humano, en términos nuestros, podríamos decir, se negó a ver los portentos mesiánicos y a creer en las profecías. Por lo tanto, estaban en tinieblas. Aún creyendo que veían, se encontraban en tinieblas. El Señor invitó a la nación de los judíos a que viviesen en plenitud, que vinieran a la luz, a ser receptivos a sus enseñanzas, a que mostraran que estaban encendidos para que se beneficiaran de sus bendiciones eternas. Sin embargo, vemos el resultado. La luz, la verdad de Dios, estaba allí, al alcance de su mano, pero ellos andaban a tientas, estaban ciegos. Como rebeldes y endurecidos, ignoraron la luz. Nos queda claro que el único que puede quitar la venda y la ceguera de los ojos es Dios. Él es el único que puede darnos el entendimiento. Este punto es esencial aquí porque si teniendo al mismo Dios enfrente no creyeron, está claro que Dios es el que hace la elección y el que quita la ceguera. Desde el punto de vista nuestro, fue una ceguera caprichosa y tosuda, especialmente de parte de las autoridades religiosas judías que conocían todas y cada una de las profecías que Él vendría y los tiempos. Podríamos decir que fue absurda su actuación, tanto como poner una lámpara bajo la cama, una locura, y más una lámpara de esas de petróleo, de las que queman. Ya que la luz no deja de ser por el hecho que tú decidas no ver. Si tú cierras tus ojos y les pones una venda negra, la luz continúa, aunque tú ya no la veas. ¿Qué diremos a más de 2000 años de distancia de nuestra propia generación? ¿Qué diremos? Es que no sabían, no tienen suficientes libros, no hay quien les predique, no hay quien les hable. Yo creo que sí. Yo creo que van a tener un difícil tiempo cuando les llamen a decir qué es lo que te mantuvo en la oscuridad. ¿Más revelación? Imposible. Dios dejó la revelación exacta que necesitamos para ser cambiados y ser acercados y puestos, definidos como su familia. Sin embargo, a pesar de los pesares, tenemos que decir que el mundo prefiere la oscuridad, porque si no, nomás vean los números. Los números son una evidencia completa. En lugar de vivir bajo el resplandor de la luz del Evangelio, viven bajo sus propias ideas y metas. Pero cuando el que nos llama es el que nos eligió, Él nos abre los ojos a la luz, a una luz que es de Jesús. Entonces, como ciegos ahora con vista, compartimos con todos el resplandor de la luz.
Porque Dios no da la luz para esconderla y tampoco se agota la luz al compartirla. Así que compártala, hermanos. Si aquí hay un hermano que cree que se le puede agotar la esperanza, compártala, no se le va a acabar. Al contrario, se va a multiplicar y va a permanecer. Porque ni toda la oscuridad del mundo podría apagar una sola vela encendida por Dios. Y ese podría ser tú. Fíjate que cuando hablamos de vista, pues estamos hablando de vista espiritual. Y si tú vas a un doctor, porque ya cuando algunos empiezan a ver poco, lo primero que quieren es que les hagan un estudio, y entonces te sientan ahí con los aparatitos múltiples y te empiezan a decir: no, señor, usted tiene una vista 20/20, qué bárbaro. O no, usted tiene una vista 20/80, y van a estar unos lentecitos medio gruesos, o van a decorar, se le va a ver bien. ¿Qué vista espiritual tienes tú? Tendrías que ir al Espíritu Santo para que te sacara tu receta de cómo andas. ¿Ves bien las cosas de Dios para tu vida? También hay daltónicos, los que ven sin color. No han de haber pagado completo, así que nomás les dieron una parte. Pero el daltonismo en el Espíritu de Dios, pues nos enseña una visión incompleta, diferente, una cosa gris, en lugar de algo esplendoroso como son las cosas de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿dónde estás tú hoy? Ahora que tenemos la Cena del Señor, es un tiempo ideal para que Dios te revele dónde estás y qué es lo que necesitas, y a lo mejor hasta nos dan unos lentes ahí todos a la moda para poder ver bien las cosas espirituales y ahora sí abordar las cosas de la manera como a Dios le agrada que tú le alabes. Porque hay muchas gentes que hacen muchas cosas para agradar, pero a Dios hay que agradarle de la manera como Él quiere, como a Él le gusta. No como a nosotros nos guste, sino como a Él le gusta. ¿Qué quiero decir con eso? Porque a veces dicen que no soy claro. Que más vale un acto de obediencia que 100 sermones desde el púlpito. Eso alaba más a Dios que muchas cosas más. Así que si queremos alabar a Dios con nuestra vista 20/20 espiritual, obedezcamos a su palabra. Sean benditos. Vamos a empezar a repartir este pan y este producto de la vid, ahora que demos gracias, mientras ustedes reflexionan con el Señor y meditan en las cosas que Él tiene para ustedes.